la mejor noche. Amada de Dios José Luis. La iglesia que está sin mancha y sin arruga. La esposa del Señor. Esta noche, en la reunión de los dioses, brindaremos un homenaje en alabanza a nuestro Dios Padre de los Espíritus. Damos alabanza a aquel que un día se llamó Jehová y que gracias al mismo, hoy sabemos que su nuevo nombre es José Luis. Estuvo por 67 años en un velo de carne que llevó su nombre, manifestándose en sus últimos 40 años en su velo como Jesucristo hombre, el edificador, el apóstol. Él terminó su carrera, y nosotros en obediencia continuamos corriendo en su nombre, llevando su palabra por todo el mundo. En este día, al que nos hizo recordar nuestra verdadera identidad espiritual, al que vive para siempre, hoy sus hijos, damos honra, gloria y alabanza a nuestro Dios y Señor de nuestras vidas, José Luis de Jesús, Abba Padre. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano. Esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. Pronto. Yo tengo evidencia que soy oveja. Por lo tanto, en mi espíritu hay vida. Y esa vida yo la pongo en mi boca. Y esa vida me da vida. Y esa vida me sana. Esa vida me prospera. Esa vida me lleva por obras, no mías, las preparadas de antemano. Y digo que soy más que vencedor. Y estoy bien. Y estoy sano, próspero. De verdad. ¿Tú lo crees? Que los recibo. Los recibo. Mis ovejas oyen mi voz. Cartero a las naciones. Declárate perfecto, pues Él es Dios de rectos. Y dile al mundo que Él ya regresó. Levántate sin miedo, como un buen guerrero. Levántate con gozo al Señor. Declárate completo, que ya todo está hecho, y cuéntale al mundo que Él llegó. No nos dejó huérfanos y ahí va. El resplandor de su venida es la ciencia de la vida, que me exalta y edifica y me pone a reinar. Ya se acerca el impacto de su cuerpo transformado. Junto a Él gobernaremos a este mundo con verdad. Jesucristo, hombre, es mi Dios. Desde el trono me consuela, me anima y me cela. Jesucristo, hombre, es mi Rey. Su palabra es vida eterna, su evangelio no condena. Ve y dile al mundo que ya regresó. Que ese Señor es el Espíritu. Padre, qué bueno que estás aquí. Tenemos temor reverente
ciencia de la vida, que me exhorta y edifica y me pone a reinar. Ya se acerca el impacto de su cuerpo transformado, junto a él gobernaremos a este mundo con verdad. Jesucristo, hombre, es mi Dios, desde el trono me consuela, me anima y me cela. Jesucristo, hombre, es mi Rey, su palabra es vida eterna, su evangelio no condena. Ve y dile al mundo que él ya regresó. ¡Corre la palabra! Jesucristo, hombre, es mi Dios, desde el trono me consuela, que anima y me cela. Jesucristo, hombre, es mi Rey, su palabra es vida eterna, su evangelio no condena. Ve y dile al mundo que él ya regresó. Ve y dile al mundo que él ya regresó. ¡Vamos, corre! Te reconocemos en medio nuestro, José Luis de Jesús Miranda, el Hijo del Hombre. Por Telegracia. ¡Vamos, Barra! De ti no me avergüenzo, cada momento a ti defenderé. De ti no me avergüenzo, cada momento en ti confiaré. Fui creado por amor de tu nombre, y mi gratitud por ti no se esconde. Jesucristo, hombre, conozco tu nuevo nombre. De ti no me avergüenzo, cada momento a ti defenderé. De ti no me avergüenzo, cada
Jesucristo, hombre. Para cantar a tu nombre nuevo. De ti no me avergüenzo. Cada momento a ti defenderé. Y no nos intimidamos. Los ángeles están escuchando esa confesión. Cada momento en ti reposaré. Fui creado por amor de tu nombre. Entre los gentiles. Y mi gratitud por ti no se esconde. Es tu nombre. Es tu nombre sobre todo nombre. Jesucristo, hombre. La iglesia reconoce tu deidad. Eres el Dios de mi vida. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. El único mediador. Jesucristo, hombre. Eres el otro. Eres el otro. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Conozco tu nuevo nombre. José Luis de Jesús, nombre sobre todo nombre. Eres el Hijo del Hombre. Jesucristo, hombre. El único mediador. Somos la voz de Dios aquí en los cielos. Hablamos con denuedo y con autoridad, a fin de dar gracia al oyente y a la cobertura angelical. Vives por lo que hablas y es importante. La llave de todos los bienes está en tu boca. Si dices que estás completo, te escucha tu ángel. Si vives por lo que hablas y es importante. La llave de todos los bienes está en tu boca. Si dices que estás completo, te escucha tu ángel. Si dices que estás prosperado, él te escucha aún. Si digo en medio del problema que todo está bien, el ángel muy obediente te atenderá. Debes tener mucho cuidado al momento de hablar. Millares de ángeles siempre te van a acompañar. Debes tener mucho cuidado al momento de hablar, por causa de los ángeles.
enseñó José Luis. Lo que contamina al hombre sale por la boca. Confiesa cimentado en Cristo, José Luis es la roca. Debes tener mucho cuidado. Tú vives por lo que hablas. Abba, Padre. Recuerda que tú vives por lo que hablas. Mucho cuidado al momento de hablar. A través de la red mundial, la señal del Hijo del Hombre, estamos disfrutando del Calqueo a las Naciones. Por Telegracia Internacional. El canal de José Luis de Jesús, Jesucristo Hombre. Es el canal que persiste en enseñar el lugar donde a tu amada escogiste congregar. Telegracia es el canal, todo le dio ya en un abrir y cerrar, su amada se transformará. A continuación, presentamos una joya de gracia expuesta a la luz del Evangelio. Por José Luis de Jesús, Jesucristo Hombre. Dios nos habló y nos dio unas instrucciones tremendas y nos dijo que el Espíritu tiene una unidad. Él tiene una unidad. Y Él dijo que esa unidad doctrinalmente se manifiesta así. Dice, un Dios, un Señor, no dos, no tres, parecían tres antes de la cruz. Después de la cruz, un Señor. En el Viejo Testamento, recuerden que en la sombra se repite todo en la luz. En el Viejo Testamento era Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová El Shaddai, muchos nombres. Pero luego Moisés dice, Israel no es rey. Jehová vuestro Dios, ¿cuánto es? Esa es la unidad de Dios en el Viejo Testamento. Aunque Él tenía nombres por las manifestaciones. Diga manifestaciones. Entonces en el Nuevo Testamento Él tuvo manifestaciones. Se manifestó a través de una manifestación llamada el Hijo de Dios. Que la gente pensó que Dios tuvo un hijo. O sea, que el Padre se quedó arriba y tuvo un hijo abajo. No. El cielo se quedó vacío. Por eso fue lo que hizo, dejó el trono vacío y se metió en una manifestación llamada Jesús de Nazaret. Y ese era Dios mismo. Pero Pablo, el perito arquitecto, luego nos dice que si llegan a saber quién era Él, no lo crucificaban. Y entonces, la unidad del Espíritu es que es un Señor, no dos. Usted ya no puede orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No debe. Puede hacerlo si quiere, pero no debe. Porque después de la cruz, la manifestación terminó. Y entonces Jesucristo, Dios, sobre todas las cosas. Pablo dijo, grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado ¿en qué? ¿Quién fue manifestado en carne? El Hijo. Dios. Entonces, ¿cuál es la unidad del Espíritu? Yo puedo hacer muchos papeles. Yo puedo decir, mire, yo soy abuelo, yo
Pero un día él dijo, mira, vamos a dejar eso ahí, yo soy José Luis, esa es la unidad mía. Yo soy José Luis de Jesús Miranda, esa es mi unidad. Pero que José Luis de Jesús Miranda tiene manifestaciones, a veces pastor, a veces apóstol, a veces padre, a veces abuelo. Pero ¿cuál es la unidad? José Luis de Jesús Miranda. Entonces Dios, la unidad del Espíritu después de la cruz, es necesario que la iglesia la entienda, porque entonces van a estar divagando con manifestaciones. Entonces la unidad del Espíritu es que un Señor, y después viene y dice, una fe, el don de la fe. Ya no es que yo tengo una fe grande, yo tengo una fe débil, yo tengo una fe que está casi grande. No, ahora es la fe, el don de la fe. Todos tenemos la misma cantidad de fe. Él nos da su espíritu por medida. Tú estás completo, yo estoy completo. Ella está completa, tú estás completa. Hello. Diga la unidad del espíritu. Y entonces bautismo. Imagínate, estaba el bautismo de Juan, estaban los bautismos. Espíritu Santo. Sucede que después de la cruz, un Señor, una fe, un bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se declara abiertamente que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oye, ¿tú me entiendes lo que estoy hablando? Porque nosotros somos un ministerio que se llama centro educativo. Lo nuestro es educar. Y en la educación, cuando te educa, ahí brota la herencia tuya. Porque Dios trata con tu mente. Porque tú le sirves a Dios con tu mente. Por lo tanto, tu mente tiene que estar clara para con Dios, el que te salvó, el que dio todo para que tú estés bien. Y cuando tú conoces esto, ese conocimiento es poder. Ese conocimiento es poder de Dios. Te sana, te prospera, te hace milagros, te hace de todo. Pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Escrito está en Apocalipsis 1, verso 7. Todo ojo le verá. Apóstol, Doctor José Luis de Jesús Miranda, la imagen del Dios vivo. Hoy todo ojo le ve por todas las naciones. La imagen que se le dio poder para hablar. La imagen de Dios. José Luis de Jesús. Una iglesia. Un pastor. La imagen. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Libro de los Salmos, capítulo 17, verso 25.
Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. El Gobierno de Dios José Luis de Jesús. La imagen. Bendecidos. Continuamos con la administración de la siembra. Que antes de yo nacer, antes de yo, estando en el vientre de mi madre, ya Dios me conocía, que me predestinó desde antes de la fundación del mundo, que Dios tiene memoria de mí, que los que sois traídos y llevados desde la matriz, desde el vientre, que tú eras cuidadito así, el ángel te tenía el ojo puesto, que no se me enferme, que no se me muera, y estás vivo de milagro, ¿verdad que sí? Era papá Dios que te estaba guardando, Juan de Silva. Pero yo necesito que Costa Rica se vuelva más loco de lo que está. Joel habló de ustedes, el profeta, dijo, se levantará un pueblo cuan jamás habrá sobre la faz de la tierra. Decía Rafael Encarnación, ¿por qué? Porque tiene 2 manos y 20 dedos en cada mano. No, es un pueblo diferente, bendecido, y ese pueblo eres tú. La ley del espíritu de vida. ¿Tú sabes lo que es eso? La ley del espíritu de vida. Vida. Eso es lo que tú tienes, la ley del espíritu de vida morando en tu mente. Y cuando ese poder tú lo metes en la boca y sale con convicción de que la palabra es firme, tú vas a cambiar. Mira, en Cuba no quieren salir, los cubanos de Creciendo en Gracia envían dinero para Miami. Ay, no quieren que uno les lleve. Dice, no, apóstol, ya nosotros hemos entendido. La prosperidad está en la mente, no está en el pueblo. Tu prosperidad no depende de lo que este país te da. Tu prosperidad depende de tus ángeles. Los ángeles. Vamos a cambiar al mundo. Vamos a cambiar al mundo. El mundo lo vamos a cambiar con la locura de la predicación. Mira, para terminar, pueden quedarse de pie. En Puerto Rico dijo un hombre, mira, a ese hombre no se le puede tocar. Si lo siguen jodiendo, perdón, otros países que van a coger esta palabra, si lo siguen molestando, si le siguen, él es como, ¿se recuerda la película aquella de los Gremlins, que mientras si le echaban agua se multiplicaban? Pues si hablan mal de nosotros y nos persiguen, nos multiplicamos. Por eso la persecución, la prosperidad viene con persecución. Y van a hablar y van a... Bueno, Pablo lo dijo, dice, como malhechores y haciendo tanto bien. Cuando los presidentes sepan quién es Jesucristo, hombre, me van a rogar que llegue, me lo van a pedir. Mira este pueblo que ha bendecido, un pueblo lleno de gozo. Y esto no es fanatismo, esto es gozo. Fanatismo es cuando usted no tiene una base clara. Es que tenemos gozo y siempre estamos gozosos, alegres y gozosos y victoriosos, y con el pacto en la boca en todo momento, en línea con la palabra, el espíritu de vida. Yo digo que tú estás sano ahora mismo. Cualquiera que vino enfermo, declárate sano. Estoy loco por la locura de la predicación. Sano, próspero. Recibo que nos seguimos multiplicando, que sigues venciendo todas circunstancias. Y yo recibo desde Costa Rica, recibo que vamos a gobernar al mundo. Así dijo Pablo, el mundo es
nuestro. Ustedes sustentan su ministerio sobre la base de la fe y sobre la base de la siembra. Estuve leyendo la administración de la siembra. ¿Qué es eso? Pues Pablo, el gran apóstol Pablo, al que yo honro y me baso en lo que él dejó escrito, yo no hablo nada que él no haya dicho. Él dijo que el dinero es como una semilla, que tú la siembras. ¿Y qué hace la semilla cuando tú la siembras? Crece. Pues si tú ves el dinero como siembra y ves la importancia de este ministerio, yo tengo gente aquí que dan sus vidas, no el dinero, pero ellos... ¿Y por qué el dinero? Yo pensé que el crecimiento tenía que ver con el espíritu y no con algo tan material como el dinero. Bueno, es que la luz no es espíritu. Esto no es espíritu. Y hay que pagar. Cuesta todo. La transportación en los aviones. Todavía yo no tengo cuerpo glorificado. Tengo que montarme en un avión y hay que pagar por el avión. Pero esa siembra de las personas que pertenecen al ministerio, ¿es una siembra para ellos mismos o es una siembra para el ministerio? No es una siembra para el ministerio, que en cambio ellos ven el propósito. Todo dinero aquí se utiliza para las comunicaciones, para llegar a alcanzar una ovejita por todas partes. Mira, yo nunca he ido a Cuba. En Cuba yo tengo 32 centros educativos. Dan la vida por este ministerio y son felices. Los he hecho felices dentro de Cuba, porque ellos entienden que la prosperidad no está en Miami, está en la mente, porque el culpable de la pobreza es la religión. La religión es quien ha empobrecido a la gente. Mira, en Cuba ninguno quiere venir para acá ya. Se quieren y dicen, no, yo no tengo que salir de mi bello país, mi bella Cuba. Allí están reinando. Oye, esto resuelve hasta el problema de la migración. Hasta el problema de la inmigración, sí. Yo tengo personas por todas partes que, mira, esos países a veces me envían $2,000 al mes para el ministerio. De Cuba, la última vez que el obispo fue, me enviaron $1,500 de siembra. ¿Tú sabes lo que es eso? $1,500. ¿Y en qué, el dinero, o sea, cómo lo utilizan aquí en el ministerio? Bueno, ¿en qué lo invierten, digamos? Aquí hay un departamento de finanzas intocable, que puede venir quien venga a investigar. Hay varias personas, yo diría como 4 personas que tienen todo registrado. Ese dinero se deposita al Ministerio Internacional Creciendo en Gracia y entonces luego se invierte en las comunicaciones. Así que vamos a estar en pie, coge tu diezmo, tus ofrendas, lo que tú hayas separado, según hayas prosperado, conforme a lo que tienes y no conforme a lo que no tienes. Y proponte sembrarle al Señor. Padre, recibo que esta palabra no retorna vacía, sino que será prosperada conforme a lo que fue enviada. Tú verás los resultados en tu vida y en todo tu futuro. Nada te faltará. Bendecido con toda bendición, pasa al frente y siembra. Que consuela a sus hijos, oyen su voz, con su boca de llama ardiente. Toda la tierra aprendió, toda la tierra aprendió. Que consuela a sus hijos, oyen su voz, con su boca de llama ardiente. Por telegracia.com. Por su transmisión por telegracia.com. Hoy contento vivo yo. Un saludo a la amada por todas partes donde se encuentran. Especialmente hoy quiero darle las gracias a todos nuestros artistas, que son tantas las grabaciones que han hecho del ministerio, y quería felicitar a todos ustedes, los que componen, los que cantan. La música está, ese don está en abundancia en nuestro ministerio, y quería felicitar a todos ustedes. Toma nota, 9 pasos para el reino de Dios.
Primero Timoteo 1 verso 11, explica el que vistió de carne en Ponce. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que entiendas esto es un requisito. Solo Pablo para los gentiles fue encomendado. Esto no lo puedes dejar a un lado, pero no para aquellos tiempos, pues no existía el internet, las naciones y otras revelaciones. Un gran evento se aproxima, lo anuncia el otro que hoy edifica encima de Pablo y su fundamento. Te digo la verdad, no miento. Y si por decirte la verdad me hago tu enemigo, me importa poco, la palabra corre y al blanco prosigo. De ninguna cosa hago caso en mi día a día, y para mí mismo estimo preciosa mi vida, con tal que acabe con gozo mi carrera, por el misterio de la misma manera y el ministerio que recibí del Señor de Jesús. José Luis de Jesús, con su código Miranda, con su código Miranda. Aquí él es el único que manda, aquí él es quien manda, el único que manda. Por tanto, escudriña José Luis y no tendrás ningún desliz. Y para dar testimonio 2000 años después del evangelio de la gracia de Dios, y honrando de una buena vez, te digo un misterio, aquí está la clave. Antes de la cruz Pedro tenía la llave, pero después de la cruz las llaves del reino se las dieron a Pablo. 2000 años después lo aclaró José Luis. Escudriña para que seas muy feliz. Hoy en un eterno presente se las dieron al otro, se las dieron a papi. Dios mismo nos abrió su puerta pequeña a su preciosa manada pequeña, que de su amor ha sido siempre la dueña, y nos dio el 666 como contraseña. Y si fue con gloria el ministerio de condenación, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justificación. Es la gloria más eminente en un pacto más excelente, porque si lo que tuvo gloria perece, mucho más será glorioso lo que permanece, lo que permanece. 2000 años después lo aclaró el otro José Luis. Escudriña para que seas muy feliz, que seas muy feliz. Esto es tan cierto como que Cheo, no se pierde ni un calqueo, no se pierde ni un calqueo, porque después de la cruz es que comenzó la fiesta. Gracias a Jesucristo, hombre, comenzó la fiesta, con dominio propio y en limpia conciencia, en mi mente reinando con tu ciencia. Comenzó la fiesta. Nos vemos en Armagedón, un lugar de reunión con papi, un lugar de reunión Abba Padre, telegracia.com. Comenzó la fiesta. El regidor de los gentiles, alcanzando todas las naciones. El Evangelio de la Gracia. El consejo de Dios sin religión. El gran pastor. La segunda venida de Cristo. El edificador de la iglesia. El gran maestro. El consolador. El gobierno de Dios. José Luis de Jesús. Jesucristo hombre. Puestos en pie, recibimos con gozo y alabanza al Padre de los Espíritus. Abba Padre. Pero tú y yo entendemos que la manifestación Hijo, la manifestación Cristo, viene con velo. Las tres manifestaciones: Jesús de Nazaret, Jesús el que resucitó y el que volvió a vivir, José Luis de Jesús. En José Luis de Jesús, el tercer velo.
Y si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Yo predico a Jesucristo hombre, que es lo que se te mete aquí. Jesucristo hombre es una doctrina. Jesucristo hombre es una enseñanza. Bendecidos con toda bendición. Y qué honor poder dirigirme a ustedes. Daniel avisó de antemano que cuando la ciencia aumentare, podríamos usarla para hacer maravillas como yo estar con ustedes presentes, aunque ausente físicamente. Y todos ustedes yo los felicito por la fidelidad en medio de la persecución. Hoy van a recibir un calqueo que promete alumbrar y edificarte. Esta palabra, recuerda que esta palabra trabaja conforme a como tú la escuchas. Y no es que menos en ti y más en otro. Ella lleva a la potencia lo que es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Lo que regula ese poder es conforme a como tú escuchas. Con la medida, 30, 60, 100 por 1. Pero cuando tú la confiesas, como dice Hebreos, dice, es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que él galardona a aquellos que la confiesan. Yo recibo para ti sanidad, yo recibo para ti prosperidad, yo recibo todos los beneficios de la cobertura, que es larga vida, salud, juventud, buen ánimo, prosperidad, disfrutarla a diario. Como dijo el salmista, enséñame a contar los días, de modo que haya en ellos contentamiento. Para ti yo recibo eso en este día. Así que para ustedes un saludo y nos veremos prontito. Si no físicamente, con un cuerpo transformado. Un mensaje glorioso. Glorioso, como siempre, ¿verdad que sí? Como siempre. Y se encuentra, el primer verso que vamos a usar es en primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a buscar todos en Timoteo, verso 11. Hay una palabra ahí que me llama la atención y es necesario, los que toman nota, me gustaría que tomara nota. Yo escribí aquí 9 pasos, mire qué sencillo, están 9 pasitos que quiero hablar esta noche, están bien organizaditos y usted puede hacer lo mismo si los escribe. El tema es el glorioso evangelio, también conocido como el reino de Dios. También conocido, diga como el reino de Dios. O sea, el evangelio que le dieron a Pablo era la explicación del reino de Dios aquí en la tierra. Y se lo voy a probar por qué. El verso 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjate que ese evangelio a quien se le encomendaron fue a Pablo. No fue a los 11 apóstoles, no fue a más nadie. Es más, ni Cristo lo predicó. Cristo lo ocultó en los días de su carne cuando vivió aquí. Él dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las van a poder sobrellevar, así que no se las voy a decir. Y si él dijo, tengo muchas cosas son muchas cosas. Ahora él estuvo 3 años con los apóstoles y les dijo, tengo mucho todavía que decirles. Mire que yo en 3 años he hablado con ustedes, pero yo tengo mucho que decir, pero ustedes no lo van a soportar. Porque estaba la mente natural y Pedro no lo iba a entender ninguno de los apóstoles. Por lo tanto, es necesario que usted sepa que cuando él dice que a mí me ha sido encomendado, porque él es claro, él dice a Pedro le encomendaron el evangelio de la circuncisión, pero a mí, diga a mí. Sí, el apóstol Pablo hace diferencia. Usted entiéndelo con una diferencia. Mira, a ellos esto y a mí esto. Entonces, el evangelio que le dieron a Pablo es glorioso. En otras palabras, que cuando tú lo descubres, entras en una gloria. Tu vida cambia. La gloria de Dios comienza a trabajar en tu vida y tú ves cambios por todas partes. Porque es un evangelio de gloria. Ahora, el otro evangelio no tenía gloria. Pero dice Pablo
que este glorioso evangelio es el reino de Dios. Quiere decir que para tú heredar el reino de Dios tienes que ir donde Pablo. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, verso 24, para que tú veas que Pablo lo llama el reino de Dios. Hechos, segundo verso, pueden escribirlo. Dice el 20, Hechos 20, verso 24. Mira lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿El evangelio de qué? El verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando que el reino de qué, el reino de Dios verá más mi rostro. Quiere decir que el reino de Dios y el evangelio de la gracia, sinónimo, es la misma cosa, ¿verdad que sí? Así que si tú quieres entrar al reino de Dios, nosotros te abrimos las puertas. Usted sabe que el reino de Dios tiene unas llaves. Pedro tenía las llaves del reino de Dios antes de la cruz, que era ley, Moisés, maldición. Pero después de la cruz, las llaves las cogió Pablo. Y entonces, si tú quieres entrar al reino, tú lees las 14 epístolas de Pablo, que es el evangelio de la gracia, y entras al reino de Dios. A menos que tú quieras entrar al paraíso. Paraíso tienes que morir. Ahora, cuando la Biblia dice, los que practican tales cosas no heredan el reino, quiere decir que no hereda el evangelio de Pablo, que es el reino de Dios. Hay personas que cuando leen la Biblia, mira, que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Pues seguro un borracho, imagínate un borracho diciendo, estoy reinando en vida, y se va de lado, pues no puede. Pero el evangelio de Dios viene y le endereza. Oye, papá, no bebas tanto que te vas a morir y puedes perder el hígado, puedes chocar manejando. ¿Te das cuenta? Entonces, el reino de Dios es el evangelio de la gracia. Diga, el reino de Dios es el evangelio que Pablo predica. ¿Cuántos están en ese reino? Todos ustedes los que han sido alumbrados están en el reino de Dios. Oye, bienvenidos al reino de Dios. Usted entendió eso clarito, ¿no? Eso está claro ahí en quienes he pasado predicando el reino de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver en segunda carta a los Corintios para ver el otro evangelio. Entonces dice el capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, hablando de aquel viejo ministerio, verso 9, 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, fíjate que Pablo dice el glorioso evangelio. Ahora, aquel ministerio de Moisés y de los 11 apóstoles, antes de Cristo morir, tuvo cierta gloria. Bueno, era una gloria que sanaba enfermos. Era una gloria para la carne. Y dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hello. Así que esto es un evangelio de gloria permanente. Aquella gloria pereció. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí terminó. Luego Cristo resucita y comienza un nuevo glorioso evangelio. Eso la gente no lo sabe. Por eso están enredados, porque ellos no saben que después de la cruz es que comienza la fiesta. No antes. Lo que está escrito antes tuvo gloria, pero ya no tiene, ya se le acabó la gloria. Es como una pila que pierde su fuerza y ya sigue siendo pila, pero sin carga, imagínate, no prende ni un radio. Primera carta a Timoteo 1, capítulo 1, mira la importancia de ese verso. Verso 16, mire el detalle, esto jamás se había dicho en toda la historia. Usted viene a escucharlo aquí por primera vez. Tengo que ser claro porque es que nadie sabía esto. Y te lo estoy comunicando hoy para que tú te lo lleves fuera de aquí y dices, mira lo que aprendí esta noche. Nadie lo sabía.
Pedro no lo sabía, los apóstoles no lo sabían. Ahora, fíjate lo que dice el verso 16. Pablo habló de él de esta forma. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, está hablando Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Quiere decir que no había otro que había recibido esto. Mira, dice, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Quiere decir que Pablo fue el primero. A veces usted escucha gente hablando por ahí disparate, que si el Torá, que si hay que ir a los judíos para ser salvos. Judíos. Si esto Dios se los reveló por primera vez al apóstol Pablo, que él sí fue un verdadero judío, un verdadero fariseo. Pero, mira, Jesucristo no se lo mostró a María. María no supo nada de esto, ni José, ni los apóstoles, nadie. Jesucristo se buscó un criminal llamado Saulo de Tarso, Pablo, que perseguía a los cristianos. Y luego viene, lo convierte, lo llama y le dice, Pablo, tú eres el primero en la historia que yo le voy a mostrar toda mi misericordia, toda mi clemencia. A ti te escojo para mostrar todo lo que significa la verdadera bendición. Oye, yo me voy a quedar ahí, te lo voy a poner así, te lo voy a poner asado, porque esto tú nunca lo habías oído. Y yo tengo que gloriarme en esto, porque esta es la revelación que Dios me ha dado a mí. Esto es lo que, como edificador, usted no ve que ustedes, la iglesia de Jesucristo por todas partes del mundo, ustedes, no yo, ustedes han dicho, tú eres el apóstol, tú eres el otro, tú eres el edificador, tú eres el regidor de los gentiles, pues Dios tiene que darme materia para probarte a ti. Es verdad, porque eso yo nunca lo había oído. Oye, mira lo que Pablo dice. Oye, para los que se oponen por ahí, dice, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Él fue el primero. Pero apóstol, y Pablo llegó como abortivo. Primero estaba Pedro, estaban los 12 apóstoles. Pablo apareció luego, más tarde, mucho más tarde apareció. Es más, ya la iglesia, el día de Pentecostés con Pedro había comenzado, tenían como 10,000 miembros ya, habían un montón llamados y que cristianos. Pero de todos esos cristianos, todavía Dios no había revelado su maravilloso evangelio, porque Él lo tenía escondido para revelárselo a un hombre. Dios trabaja con hombres, Dios escoge hombres, Dios no va a hablar con nadie, Él se escoge un hombre, un ser humano, semejante a las pasiones de Elías, y lo escoge. Y hay quien se meta con ese hombre. Y Dios escogió a Pablo, un criminal, un hombre que mató a Esteban. Y le dijo, Pablo, tú eres el primero que yo te voy a mostrar a ti toda mi misericordia. Por eso lo mataron en Roma. Por eso los apóstoles cogieron celo de él. Los apóstoles lo mandaron a matar en Roma. Ellos son, desde aquí de este púlpito, yo, el edificador, digo que esos apóstoles fueron unos criminales, cogieron celo de él y lo mandaron a matar en Roma. Se fueron en ayuno y oración, ayunaron hasta darle muerte. Apóstol, pero acusar a los apóstoles es un peligro para el que no tiene revelación. Pero el misterio de la iniquidad es un misterio que nadie conoce. Se nos fue revelado a nosotros, el misterio de la iniquidad. ¿Qué significa? Que la iniquidad tomó lugar con esos 11 hombres que Dios escogió. Dios lo predestinó así. Así que Pablo fue el primero. ¿El primero? ¿Qué significa primero? Por eso es que
Por eso es que él dice, mira, bueno, vamos a verlo ahí mismo vamos a primera carta a los Corintios, regresemos de nuevo. Primera carta a los Corintios. (15:10). Por eso es que Pablo habla así. Yo me gozo con esta gloria, esta es la paga mía, esto es lo único que me toca a mí, imagínate. Esta es la gloria que por eso es que este es el ánimo mío, esta es la droga mía. Esta es la droguita que me mantiene a mí metido en los aeropuertos, caminando de hotel en hotel, de almohadas, diferentes colchones, diferentes baños, jabones, esto, aquello. Diferentes sazones, me enfermo, me enveneno, me arreglo, me sano, vuelvo y caigo. Sí, tenía moquillo, ¿verdad? La semana pasada, pues me sané de él y ahora tengo otro, porque las temperaturas me hacen eso, pero... Oye, pero Pablo dice que hasta nuestras vidas la entregamos por este evangelio, ¿verdad que sí? Eso es así. 15:10, mira lo que dice. Quiero que todos tengan ese verso. Los que toman nota, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles. Porque yo sé que es de los apóstoles, por el verso 9, mira lo que dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oye, qué bello, ¿verdad que sí? Oye, por eso es que él dice, mira, los apóstoles, está bien, yo llegué último, so what? ¿Y qué? ¿Ah? Te voy a enseñar una leccioncita en inglés. So what? ¿Y qué? Yo llegué último, pero he hecho más que todos ellos. Oye, tú sabes, ese Pablo era humilde y todo, pero cuando tenía que hablar claro, hablaba, yo he hecho más que todos ellos. Olvídate de eso. Ellos no han hecho nada, yo sí que he hecho. Llegué último, pero he hecho más que todos ellos. Así es. Oye, y entonces él dice, vamos ahora a Gálatas capítulo 1, él dice que esto él lo recibió personalmente de JC, de JC. ¿Tú sabes quién es JC? JC, en inglés JC, Jesus Christ, Jesucristo, dice que lo recibió personalmente, capítulo 1 de Gálatas. Eso es bueno que tú sepas esto para que te defiendas. Cuando los indoctos vienen contra ti, cuando ese montón de ignorantes por ahí te llaman, no, que tú estás en una secta errónea, que ahí te están engañando, que te están lavando el cerebro, y pues mira, bien lavado y lo necesitas tú lavártelo también, con pura Biblia ahí, escrito está. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 11, ahí estamos todos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De JC, de Jesucristo. Mira, cuando usted se convierte a una religión, alguien lo llevó. Alguien lo lleva. Y si un bautista lo lleva, usted se convierte en bautista. Y si lo lleva un pentecostal, usted se convierte en pentecostal. Y si un mormón lo lleva, usted se convierte en mormón. Y si un adventista del séptimo día lo lleva, usted, porque usted es la persona que alguien lo llevó. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo aparece y entonces dice, mira, a mí se me apareció Jesucristo personalmente, así que yo soy discípulo de él
ya resucitado. Él no subió a Jerusalén para que Pedro le dijera, mira Pablo, esto es así, esto es así, esto es así. Por eso le cogieron celo, porque ellos eran unas autoridades y todo el que llegaba allí tenía que reportarse a Pedro, a Juan, a Santiago. Pero ¿qué pasa? Que Pablo no se reporta. Dice, oye, ¿qué es lo que le pasa al tipo este que dicen que se quedó ciego por allá en camino a Damasco y Ananías nos está hablando que se escondió por allá porque la luz que le dio le tumbó la vista y está ciego? Y entonces pues Ananías dice, mira, yo sé que es verdad, yo oré por él y él recibió la vista, pero se metió en un monte allá en Arabia donde Moisés recibió la ley, las tablas, allá está metido ese loco. Pero allá se le apareció Jesucristo. Y entonces le dijo, Pablo, el evangelio que te voy a revelar, mira, los apóstoles no te van a entender, posiblemente hasta peligre tu vida porque tú vas a hablar extraño. Esto es un evangelio glorioso que da gloria, es un evangelio para el Espíritu. Fíjate que no vas a poder bautizar a los gentiles, por eso es que él dice, Cristo no me envió a bautizar, le dijo, no bautice ahora, porque el bautismo es sombra de lo que yo hago ahora en el Espíritu. Y entonces Pablo le dijo, pues no hay bautismo en agua. Dice, no, por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. El que bautizaba en agua, yo mengue, y él crezca. Pues ya yo resucité, ya yo crecí, no se puede bautizar en agua. Dice, pero ¿y cómo yo convencer a los apóstoles de esto? Bueno, te van a dar candela, te la van a hacer difícil. Pero procura establecer un fundamento, porque tú vas a escribir un fundamento y le toca a otro edificar. A la final trompeta va a venir uno que yo voy a escoger para que explique lo que tú vas a dejar ahí codificado. Yo me encargaré de cegar el entendimiento de todo el mundo para que nadie lo entienda a través de 2000 años. Pero al final yo voy a buscar un hombre y se lo voy a revelar. Así es. Por eso en el capítulo 1, verso 1, mira lo que dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Quiere decir que Pablo fue escogido. Pero yo tengo que decir como Pablo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, entonces, es bien importante entender que este evangelio no comparte nada con la ley. Con la ley no camina. Mira lo que dice 18:13, mira lo que dice. Bueno, el 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. ¿Quién se levantó en contra de Pablo? Los judíos. Y se siguen levantando en contra todavía. Estos judíos mesiánicos que no conocen Biblia ni conocen nada, ahora quieren treparse encima de nosotros otra vez. Pues los judíos no les gusta la gracia. Por eso estos judíos se fueron en contra de Pablo, mira. Y le llevaron al tribunal diciendo, mira cómo acusaban a Pablo. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hello. Oye, yo quiero que me acusen a mí de eso. José Luis persuade al Ministerio Creciendo en Gracia a servirle a Dios en contra de la ley. Diga, en contra de la ley. Pues si a Pablo lo acusaban de eso, yo quiero que me acusen a mí también. ¿Y a usted le gustaría que lo acusaran de eso? Bueno, si quiere estar en el reino de Dios bien parado, es mejor que lo acusen de algo. No sea tan manso que no lo acusen de nada. Búsquese un poquito de persecución, no sea tan decente. Usted quiere amar tanto que ama más que Dios. No hablan mal de usted nunca. Oye, parece que usted no ha hablado, no se ha identificado. Identifíquese, yo soy de la gracia, soy de los bendecidos. Para ver si le dan un poquito de persecución para que participe de esta gloria. Ahora mira también lo que Pablo hacía, que estos judíos parece que no han leído la Biblia. Mira, capítulo 21 del mismo libro de los Hechos,
21, verso 21. 21, ahí estamos todos. Ellos, quejándose en contra de Pablo, le dijeron: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué hacía Pablo? ¿Que le enseñaba a los judíos a qué? ¿Y tú sabes lo que están haciendo estos judíos ahí en la 1080? Dicen: no, hello, Moisés es el jefe aquí. Hay que honrar la Torá. Hay que volver a la tribu de este y de aquello. ¿Qué tribu ni tribu? Oye, apostata de Moisés. Apostata de la ley de Moisés, que eso a ti no te ayuda. Eso es un ministerio de muerte y de maldición. A mí ningún judío tiene nada que comunicarme. Más bien yo tengo que comunicarle. Ellos deben venir acá para que participen del reino de Dios, porque están fuera del reino de Dios. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 32. Pablo hablando, este es Pablo. Dice... Bueno, vamos a leer el verso 30 al 32, dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Quiere decir que nuestros padres, los judíos, la promesa que se les hizo a ellos se encuentra en el Evangelio de la Gracia. Ellos tienen que venir para el lado de acá. Nosotros no tenemos que ir para allá. Ellos tienen que venir para acá porque las promesas hechas a sus padres, a todo el pueblo de Israel, es el Evangelio revelado al apóstol Pablo. Lo dice ahí claramente. Por eso hay que apostatar de Moisés. Pastor, pero es que la Biblia habla mucho de Moisés, tendré que arrancar todas las páginas y me quedo sin Biblia. No la arranque, déjela ahí, pero no le haga caso a Moisés. Bueno, ese evangelio de Pablo, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos ahora, vamos a Roma. Capítulo 1, verso 1, mira lo primero que dice de este evangelio. El evangelio dado a Pablo, solo a Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de ¿quién? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas ¿qué? Quiere decir que el evangelio revelado a Pablo fue el que se le prometió. Los profetas hablaban de él. Isaías hablaba de este evangelio. Ahora, este evangelio, solo el de Pablo, hay que ser específico porque es que la gente lo mezcla con el de los apóstoles. No puedes cometer ese error, bendecido. El evangelio de Pablo fue a él, a mí. Me apartaron para este evangelio. Dice que ese evangelio es el único que Dios va a usar para juzgar las cosas ahora, cuando se manifieste el Señor con su pueblo y transforme nuestros cuerpos en el cuerpo a la semejanza de la gloria suya. Oye, bendecido, ¿tú sabes lo que es eso? Con un cuerpo glorificado aquí en la tierra. Yo estoy loco por ponerme ese traje. Oye, ¿tú sabes lo que es caminar aquí? No por allá, por el cielo, no, en este cielo. Porque esto es parte del cielo. Este es el primer cielo, está el segundo cielo y el tercer cielo. Ahora, este evangelio es el único, por eso es que hay que conocer el evangelio de las 14 epístolas, porque es lo único que Dios va a usar. El resto de la Biblia, apostata. Bueno, Pablo, el apóstol nuestro, nos dice que apostate de Moisés y que le sirvas a Dios aparte de la ley. Entonces dice el capítulo 2 de Romanos, verso 16, que es lo que Dios va a usar. Mira lo que Dios va a usar para juzgar todo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué?
¿Y por qué él dice conforme a mi evangelio y no dice conforme al evangelio? Porque alguien puede pensar que está hablando del evangelio de los apóstoles. Entonces él tiene que ser específico, conforme a mí, el que me revelaron a mí, yo el primero. Y mira también lo que dice el capítulo 16, que es el único evangelio que confirma. 16:25. Romanos 16, verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Y al que puede confirmaros, fíjate que Pablo no dice yo soy, él dice va a venir uno que va a usar el evangelio que yo dejo escrito. Él se refiere, mira, y al que puede, tú pudieras ponerle por ahí, y al que puede confirmaros, José Luis de Jesús, según mi evangelio. No es al que quiere, es al que puede. Porque hay muchos que quieren, pero dice que hay uno que puede, que Dios lo llama y dice, a ti te doy autoridad para confirmar mi evangelio. Entonces no era Pablo, Pablo dice, mira, yo lo escribí, pero al que puede confirmarlo según mí, van a usar mi evangelio para confirmar a la iglesia. Y yo no dije eso. 22 naciones dicen que yo soy el que puede confirmar. Unos tratan por ahí imitándome y hablando parecido a mí, tratando de confirmar, pero no se confirman ni a ellos mismos. Y hay otra cosa de este evangelio, es que si tú te sales de él, no da fruto. Mira, de aquí se han ido bastante gente en los 14 años que llevamos, pues para beneficio mío se han ido y para yo aprender de que no todos son. Y que hay gente que le sirven a su vientre y se van de aquí y han dicho, yo voy a montar mi iglesia, y se llevan las direcciones de un montón de gente. Pero mira, Los Ángeles empiezan, ninguno, mira, aquí no se ha levantado, de aquí nadie sale a abrir una iglesia. No puede. ¿Sabe por qué? Porque yo no les doy permiso. Ellos piensan, oye, y que la gente son bien cerradas. Fíjate que la gente son, oye, el que no piensa es como un animal. Fíjate, porque ellos dicen que después que se mueren se van para el infierno donde hay una llama que los quema. Pero si es que un espíritu no se quema. Lo que se quema es la carne. Y tú cuando te mueres, mira qué cabeza. Si tú te mueres y te vas para el infierno, ¿con qué te vas a quemar si los espíritus no se queman? Ponte a pensar en eso, bendecido. Lo que pasa es que los cuadros y la superstición y la tradición te muestran un fuego así y una gente gritando así, ¡ah! Y entonces un diablo con un tridente ¡ah! Y todo eso está metido en la mente de la gente. Por eso es que tienen que venir al reino de Dios. El reino de Dios está donde se predica el evangelio de la gracia. Ahí es que está. Diga el glorioso evangelio de Jesucristo. Ya, yo le sirvo un evangelio glorioso. El evangelio que predicamos aquí es glorioso. Fíjate, escudriña que aquí no hay espíritu de temor. Aquí hay un espíritu de relajamiento. ¿Tú no has notado en los rostros de la gente el relajamiento que hay? Porque el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que esto es un evangelio glorioso, diga glorioso. Por eso es que vamos de gloria en gloria, porque un evangelio glorioso hace eso. Así que bendecidos, un saludo a todos.
Levántate con gozo al Señor. Declárate completo, que ya todo está hecho. Y cuéntale al mundo que Él llegó. No nos dejó huérfanos, ya llegó. El resplandor de su venida es la ciencia de la vida, que me exalta y edifica y me pone a reinar. Ya se acerca el impacto de su cuerpo transformado. Junto a Él gobernaremos a este mundo con verdad. Jesucristo, hombre, es mi Dios. Desde el trono me consuela, me anima y me cela. Jesucristo, hombre, es mi Rey. Su palabra es vida eterna, su evangelio no condena. Ve y dile al mundo que ya regresó. El Señor es el Espíritu. Padre, qué bueno que estás aquí. Tenemos temor reverente a ti, pero miedo a nada. Levántate sin miedo, como buen guerrero. Levántate con gozo al Señor. Declárate completo, que ya todo está hecho. Y cuéntale al mundo que Él llegó. Regresó. El resplandor de su venida es la ciencia de la vida, que me exhorta y edifica y me pone a reinar. Ya se acerca el impacto de su cuerpo transformado. Junto a Él gobernaremos a este mundo con verdad. Jesucristo, hombre, es mi Dios. Desde el trono me consuela, me anima y me cela. Jesucristo, hombre, es mi Rey. Su palabra es vida eterna, su evangelio no condena. Ve y dile al mundo que Él ya regresó. Corre la palabra. Jesucristo, hombre, es mi Dios. Desde el trono me consuela, que anima y me cela. Jesucristo, hombre, es mi Rey. Su palabra es vida eterna, su evangelio no condena. Ve y dile al mundo que Él ya regresó. Ve y dile al mundo que Él ya regresó. Te reconocemos en medio nuestro, José Luis de Jesús Miranda, el Hijo del Hombre. Por Telegracia. ¡Vamos, Hemos disfrutado del consejo de Dios. El Espíritu de Gracia, José Luis de Jesús, en José Luis de Jesús, su velo. Con su doctrina Jesucristo Hombre. Los invitamos a continuar con nuestra programación. A la vez les invitamos a los próximos calqueos a las naciones. Los domingos a las 3 p.m. Y los miércoles a las 6 p.m. hora centro. Eres un bendecido con toda bendición espiritual. Esta fue una producción realizada, con la cobertura angelical del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Telegracia Internacional. Inegracia la radio virtual. Abba Padre.
de pregunta es esa? ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si salvo soy. ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si con Cristo me voy. Es prácticamente una blasfemia cuestionar mi salvación. Si antes que existiera el mundo ya Dios me conoció. ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si santo soy. ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si con Cristo vivo. No me faltes más el respeto con tu inútil inquietud. Cuando ya en Cristo estoy perfecto, sepas tú que la salvación que Dios me dio fue para siempre. Es una pena de que tu pastor piense diferente. Es una herejía tu absurda teoría cuando dice la Biblia que Él me salvó sin fin. Porque la salvación que Dios me dio fue algo eterno. La sangre que en la cruz Él derramó no fue un juego. No es que quiero ofenderte, pero tu iglesia miente. Porque la salvación que Dios me dio fue para siempre. Tu iglesia miente. Es una pena el que tu pastor piense diferente. José Luis, qué lindo muchacho. Tu iglesia miente. Tu iglesia miente. Es una pena el que tu pastor piense diferente. ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si santo soy. ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si con Cristo vivo. No me faltes más el respeto con tu inútil inquietud. Cuando ya en Cristo estoy perfecto, sepas tú que la salvación que Dios me dio fue para siempre. Es una pena de que tu pastor piense diferente. Es una herejía tu absurda teoría cuando dice la Biblia que Él me salvó sin fin. Porque la salvación que Dios me dio fue algo eterno. La sangre que en la cruz Él derramó no fue un juego. No es que quiera ofenderte, pero tu iglesia miente. Porque la salvación que Dios me dio fue para siempre. Tu iglesia miente. Tu iglesia miente. Es una pena el que tu pastor piense diferente. José Luis, qué lindo muchacho. Tu iglesia miente. Tu iglesia miente. Es una pena el que tu pastor piense diferente. Creciendo en gracia, sirviendo al Señor con la mente. El vaso de honra de papi es simiente. José Luis, el único pastor que no te miente.